Nos han metido hasta el fondo, de nuestro cuerpo, que la felicidad es esto: el lujo, el poder, el dinero. Y entonces, así toma forma física el fantasma de la ambición, el dólar. Un papel que no vale nada, pero vale todo. Un papel que es una verdadera arma militar para arrasar con lo que se le ponga enfrente. El deporte de Estados Unidos se ha convertido en sancionar lo que no le parezca. Las sanciones económicas se han convertido en su arma favorita. Hoy, Rusia, encabezando a Irán, a China, Turquía, quieren aniquilar al dólar para que ya no los castigue Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿la muerte del dólar? Rusia, China, Turquía, Irán cocinan un golpe mortal para el dólar. Abandonar y sustituir el dólar. No quieren depender de él y sobre todo no quieren que Estados Unidos lo use como arma. Потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то вводят и просто не дают нам возможности работать доллар. The US coercive measures and its policy of using the dollar as a weapon have led to economic terrorism. Washington's sanctions have targeted the lives of ordinary people. Rusia piensa que las transacciones en energía y en moneda local evitan el pago en dólares. Por ejemplo, todo el comercio que Irán tiene con Rusia se hace ya en monedas nacionales, y con Turquía el 30% y el resto en euros. Rusia y China siguen organizando el lanzamiento de bonos de deuda soberana. Estos países podrían, sumados, alcanzar la economía de Estados Unidos. Un desafío nada fácil. Y es que el dólar en sí mismo es un negocio jugoso. El dólar es utilizado en un 87,6% de las transacciones a nivel mundial. En cada transacción, el dólar se refuerza como la moneda base. Además que la mitad de los negocios del mundo está hecho en dólares. Son 80 billones de dólares física y electrónicamente los que andan flotando en el mundo. Hoy el dólar podría ir a la baja. Algunos economistas afirman que está sobrevalorado, además de que la deuda interna de Estados Unidos ha superado los 21 billones de dólares. No obstante, frente al rublo ruso y el yuan chino, siempre el dólar ha vencido. Estas son las gráficas en la última década. Sin embargo, frente al oro, la batalla es estable. Rusia y China han estado comprando oro demasiado rápido para tratar de alcanzar a Estados Unidos. Para terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo firmó un acuerdo para convertir al dólar en la moneda universal. Fue el Tratado de Bretton Woods. Estados Unidos convenció al mundo de que el dólar no era solo un papel y que podrían cambiarlo por oro cuando quisieran. La Unión Soviética asistió, pero al final no quiso firmar. Había un truco: la Reserva Federal de Estados Unidos siempre sale ganando. Se le dio a un puñado de financieros para que controlaran la impresión de billetes, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de intereses en Estados Unidos y las del mundo entero. Estados Unidos rompió su promesa con Nixon. En 1971, el dólar dejó de ser respaldado por oro para ser respaldado solo por la confianza en que en Estados Unidos todo funciona bien y por estar todo eso protegido por el ejército más poderoso del mundo. Así, el dólar se ha convertido en una arma militar. Controla gobiernos, empresas y economías globales, y el que se oponga a sus regulaciones parece que lo eliminan. My fellow Americans. Es el ojo que todo lo ve. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, a usted por hacer posible este programa.
a la oficina de Madrid también muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor de tener a dos personalidades, cada quien con públicos diferentes, pero creo son muy necesarios para que nos den versiones diferentes y, si se puede, opuestas de lo que está por venir. Mi admirado maestro Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, un abrazo allá en San Sebastián, y el polémico y famoso, atrevido diría yo, Rafael Palacios, periodista en Madrid. Gracias a los dos y buenas noches. Les pido respuestas cortas porque hay muchísimas preguntas. Rafael, comienzo contigo. La primera pregunta, ¿será capaz Rusia, encabezando a Turquía, Irán, China, de matar al dólar? Bueno, eso de hecho ya está sucediendo. Las informaciones que poseo es que ya más de la mitad del comercio de petróleo se están haciendo en yuanes. Es un proceso que comenzó hace 2 años cuando la moneda china fue adoptada dentro de las monedas del FMI, de los derechos especiales de giro. Y bueno, pese a lo que pueda aparentar, y puede que el otro contertulio no esté de acuerdo, pero esto en realidad lo está haciendo el gobierno Trump porque quiere quitarse de en medio el que su moneda sea la moneda mundial, porque eso perjudica a las exportaciones de sus productos. Otra de las cosas que las fuentes que voy manejando están comentando es que no solo los países que habéis dicho en el reportaje están dejando de utilizar el dólar, sino que la propia Arabia Saudita, a raíz del falso atentado que se atribuyó a Irán y en realidad fue detonado desde una base norteamericana en Irak, está empezando a vender su petróleo a China en esa moneda, en la moneda el yuan, el renminbi. Y otros países del Golfo Pérsico están haciendo lo propio. ¿Por qué? Pues porque se avecina un retorno al patrón oro, que es el proceso que intentó realizar Kennedy cuando fue asesinado, y bueno, pues para que eso sea posible hace falta que la economía se vaya moviendo gradualmente de ese monopolio del dólar a otras monedas, en este caso la moneda china y las monedas con las que están comerciando, para que no sea algo traumático. Y de hecho, que supongo que lo comentaremos a lo largo del programa, esta contracción de la economía que estamos viendo es únicamente porque se está moviendo la economía mundial, se está, digamos, paralizando para prepararse para este gran movimiento que va a ocurrir en los próximos meses. Bien, a ver, Iñaki, además de la réplica a Rafael, yo te pregunto nuevamente, ¿es posible que Rusia, Turquía, China, Irán cambien la historia de la hegemonía del dólar, maten al dólar, por favor? Bueno, el problema no es que maten al dólar, el dólar está cayendo, ¿no? El problema es que en el fondo aquí lo que se está produciendo es que la productividad media del trabajo, en los Estados Unidos va en declive. Este es el punto crítico. No es la primera vez que sucede esto en la historia de la economía, concretamente desde el siglo XVI-XVII es la tercera o la cuarta vez, cuando se hundió la economía española, que era, digamos, el imperio español, austroespañol, y se impuso Holanda durante un poco tiempo con el florino holandés y la caída del ducado español. Ahí lo que hubo fue una conflagración que duró 70 años, con acuerdos económicos, con guerras, con piraterías, con paces, con pactos, con matrimonios reales que se casaban y se divorciaban. Y cuando luego Holanda no pudo aguantar el auge de Gran Bretaña y al cabo de 100 y pico años, también en guerras mundiales, tuvo que ceder la predominancia del florín holandés a la libra esterlina, sucedió otro tanto. La productividad comercial holandesa no podía aguantar la productividad británica, y luego cuando vino toda la pugna entre la productividad británica y la alemana, que supuso 2 guerras mundiales porque Estados Unidos estaba un poco a la reserva esperando, en esas 2 guerras mundiales lo que ocurrió es que la productividad alemana y la productividad británica se agotaron mutuamente en un exterminio de millones, como conocemos, de millones de seres humanos, y salió Estados Unidos beneficiada, entre otras cosas,
porque a partir de 1920, al acabar la Primera Guerra Mundial, la economía norteamericana se convirtió en la primera acreedora del mundo. A partir de los 60 pasó a ser la primera deudora del mundo, ¿no? Yo, por tanto, digo que el problema no es que haya una perspectiva de cambio ahora, se mate el dólar. El problema es que estamos en un momento en la historia económica en la cual la caída del dólar refleja la caída de la productividad. Hasta ahora, y con esto concluyo, eso se ha producido pues prácticamente con guerras mundiales entre unas partes y otras, ¿no? En estos momentos hay guerras mundiales no definidas como tales, pero toda la situación en Oriente Medio, toda la situación en Centroáfrica, mucha situación en algunos países de Asia, la situación en el norte de nuestra América, es realmente de conflictos por todas partes. Este es el problema, no lo que diga la prensa. Bien, a ver, antes de ir con Rafael, porque quiero ir con Rafael, pero hay dos puntos que me gustaría que contestaras, Iñaki. Rafael nos dice dos cosas muy importantes, que sí, efectivamente es como dices tú, pero que esto lo está haciendo a propósito Donald Trump, y dos, que en unos meses, en cuestión de meses, cambiará el sistema bancario al patrón oro. A ver. Bueno, todos los ahorcados intentan separarse un poquito, abrirse la soga de la horca que se cierra en su cuello. No es la primera vez que una potencia intenta, digamos, devaluar la moneda, quitarle carga, permitir que el comercio en su moneda vuelva a funcionar, etcétera, etcétera. No es la primera vez y, por tanto, Donald Trump, que no es él, son todos los intereses que están detrás de él, no es la primera vez que esto ocurre. Hemos puesto casos de las devaluaciones en el Imperio Español, por poner un caso, ¿no? Vale. Por tanto, no es ningún mérito de Donald Trump esta cuestión. Son actos desesperados para evitar un problema de fondo. Segundo, que haya realmente o que haya una posibilidad y una situación de que el dólar se desplome en poco tiempo y se llegue a una situación, todavía no. El dólar tiene un poder, tiene una estructura, el SWIFT que se llama, que es una especie de banco de control de divisas a nivel mundial totalmente controlado por los sistemas de información que se concentran en los Estados Unidos y en las grandes empresas europeas, que saben al milímetro cualquier funcionamiento de dinero, cualquier transacción, cualquier pacto económico que se realice, ¿no? Quitar poder a esto va a llevar a mucho tiempo, ¿no? Bien. Pero poco a poco se está haciendo. Entonces, es una perspectiva. Ya he puesto el caso, y concluyo, ya he puesto el caso, que la caída del florín supuso 70 años. Bien. A ver, Rafael, bueno, pues ahí ya estaría la primera réplica. ¿Cómo sucedería esto que dices que en los próximos meses, cuando Iñaki, apelando a la historia, dice que son procesos muy, muy largos? Bueno, lo primero es que para entender lo que está pasando en Estados Unidos hay que saber que hay dos actores principales, dos actores que son grupos. Uno es el llamado Deep State, que básicamente es ese aparato que se ha ido creando por debajo del Estado norteamericano y que es una corporación manejado por esos mismos de la Reserva Federal Americana, que dicho en palabras gruesas, pues es el lobby judío, hablando pronto y claro, y los patriotas, los militares patriotas que están hartos de hacer la guerra por esa otra gente, y esos son los que han decidido ya marcharse de Siria, de Irak, para esas guerras, porque están hartos de morir para este lobby judío. Lo segundo es que hay indicadores por todos lados de que, lo habéis dicho al comienzo, casi todos los bancos centrales están comprando oro. España tiene el problema de que el PSOE se robó el oro de los españoles en el año 36, se lo llevó a Moscú, estamos esperando a ver si lo devuelven. Y bueno, por poner un ejemplo, esta misma semana pasada, el presidente del Banco Central holandés ha dicho que la mejor medicina para el caso de que haya que volver a comenzar el sistema monetario, es decir, el reseteo, que no han nombrado esa palabra, es la acumulación de oro. No solo eso, sino que se está llevando a cabo una auditoría de los bancos que componen la Reserva Federal Americana, y según mis informaciones se están empezando a cerrar cuentas opacas que forma todo parte de este nuevo sistema monetario que, por un lado, va a utilizar la informática cuántica y las telecomunicaciones cuánticas, y
evidentemente no va a ir con la misma infraestructura que el actual, el SWIFT, que está a su vez manejado por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Esa es la razón por la cual estos países que habéis nombrado, Irán, China, Rusia, Turquía, que están ya intercambiando, haciendo sus pagos a través de sus redes, no pasan por el SWIFT, sino que están utilizando ya el sistema de pagos ruso o chino, que parece que está conectado con el sistema cuántico. Por último, hay que añadir que estamos viviendo ya la materialización de los acuerdos de Basilea III. ¿Qué son estos acuerdos de Basilea III? Pues son una serie de prerrogativas que van a tener que cumplir todos los bancos si quieren seguir operando en el mercado internacional, y alguna de cuyas normas que tienen que cumplir todos es que tienen que tener en caja un coeficiente real, y no como está ocurriendo ahora, de la fabricación de derivados, de preferentes y todas estas quimeras de dinero. Lo último que conozco yo es que parece que van a tener que tener el 15%. Eso quiere decir, estas mismas normas que van a tener que cumplir sí o sí, están llevando a que, bueno, pues por ejemplo, el Deutsche Bank esté prácticamente quebrado, o el propio JP Morgan, que es, bueno, pues uno de los bancos más grandes del mundo, y que, bueno, pues van a tener, como digo, que sujetarse a estas nuevas normativas internacionales, que de hecho son los protocolos ya del reseteo del sistema monetario. Ponerle fecha es algo, pues la verdad que bastante arriesgado, pero bueno, hay que seguir los acontecimientos que están sucediendo, como por ejemplo la detención de varios clérigos del Instituto de Oblas de la Banca Vaticana la semana pasada, que parece que tienen que ver con todo esta corrupción internacional, que es con lo que se va a acabar con el nuevo sistema monetario. Bien, a ver, Iñaki, bueno, pues ahí tienes varias cosas, los acuerdos de Basilea, el reset bancario. Y yo te pregunto también otra cosa, ¿qué tiene que ver el inicio de la guerra contra el supuesto terrorismo en Oriente Medio que empezó Bush, el atentado a las Torres Gemelas y el inicio de la defensa de la hegemonía del dólar? ¿Tiene que ver algo esa ecuación? Bueno, primero responderé a lo que... La primera pregunta no la he escuchado, no me ha llegado el retorno, pero... No, es para Iñaki, perdón. Iñaki, adelante. Ah, vale. Bueno, yo pienso, respondiendo rápidamente a la primera pregunta, que lo de 2001, independientemente y sin entrar ahora al debate de hasta qué punto los servicios lo sabían, lo dejaron funcionar, etcétera, datos que hay y que están ahí, era precisamente un paso previo a una estrategia de relanzamiento de una política precisamente de reestructurar un imperio que se va para abajo, ¿no? Y que eso iba por ahí, que había una estrategia, ¿no? Por otra parte, creo que tampoco se puede analizar la complejidad de los Estados Unidos, de las fracciones que hay dentro del poder de Estados Unidos, teniendo en cuenta el poder exclusiva o mayoritariamente centrándonos en el poder del lobby judío. Hay otros poderes también de mucho peso y que en estos momentos le están parando los pies a Donald Trump, y no se mueven solamente en el área que el lobby judío domina, que fundamentalmente es el de la prensa, etcétera, sino a una infraestructura mucho más de peso, como es todo el entramado económico-militar, ¿no? Pero yo creo que hay un problema aquí, que estamos equivocando los términos del debate. Una cosa es analizar en el problema de que la economía mundial sabe que tiene que acabar con un nivel de corrupción, con un nivel de desperdicio, un nivel de descontrol del capital ficticio, de la deuda mundial, del desperdicio que se está haciendo, de la incapacidad de controlar. Esto se venía de antes ya analizando. Yo me acuerdo de declaraciones de Sarkozy en el 2007, declaraciones de la administración norteamericana en el 2008, todo aquello del capitalismo bueno, etcétera, y no es la primera vez. O sea, insisto, una cosa es que los propios sectores del capitalismo mundial sepan que están flotando en un mar de corrupción y deuda y que lo tienen que intentar salvar, y no es la primera vez que esto ha sucedido, y podríamos poner ejemplo. Y otra cosa a un nivel más profundo es la propia dinámica del sistema capitalista en los centros dominantes en estos momentos. Son dos niveles: uno, el superficial, por muy duro y muy salvaje que sea, el de la corrupción, el capital ficticio, el de la deuda gigantesca, el del
el descontrol. Lo del Vaticano es una gota en un océano, etcétera, y de ahí hay unos intereses precisos. Podríamos poner ejemplos de la corrupción en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 30, o la corrupción en Alemania, o mismamente la corrupción en Italia, donde, fíjate por dónde Mussolini fue uno de los que cortó el poder de la mafia y la corrupción y dio un tajo muy severo a todo eso, porque la economía en el año 1924-25 italiana estaba corrupta hasta la médula, etcétera. Hay momentos en los cuales sectores de la burguesía ponen pie firme y dicen que no pueden continuar desperdiciando dinero que no tienen o recursos que no tienen. Ahí está Berlusconi, la patada que le dieron. Lo tenemos a Salvini en Italia, por centrarnos en Italia, la patada que le han dado a exigencias precisamente de Bruselas para controlar la economía sumergida de Italia, que es gigantesca, ¿no? La economía sumergida en el Estado español anda en el 23%. Pero otra cosa, y concluyo, otra cosa es la dinámica interna del sistema, que es la que decide en último momento. Y aquí la productividad de Occidente va abajo frente al alza de la productividad. Hace 2 días salió precisamente un informe de que indica que Estados Unidos ya no es la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia en productividad? Singapur. ¿Qué ha hecho Singapur? Sumarse al pacto que el día 27 tienen que firmar, el pacto de la zona euroasiática, donde están un montón de países que son 120 y tantos millones, 180 y tantos millones de personas, que parecen pocos, con una productividad de 4 billones, que parece poco, pero son pasos adelante. Singapur, que ya es la mayor productividad del mundo, pese a ser muy pequeñito, se ha metido ahí, ¿no? Yo creo que este es el factor central. Lo otro es grave, es importante, pero digamos son las olas externas de un problema de fondo. No me hablaste, Iñaki, de los de Basilea, los acuerdos de Basilea que me decía Rafael. Exactamente, en la misma perspectiva. Los acuerdos de Basilea se meten en esa conciencia que tienen todos los bancos, absolutamente todas las burguesías, de cómo acabar con un despilfarro. Tenemos un dato, por poner un caso. Ahora, en el 2019-2020, se va a imponer una tasa de impuesto a todas las grandes a todas las grandes empresas de todo lo que se llama la tecnología de la información, la informática, etcétera, etcétera, porque están robando a toda la burguesía del mundo. Y sencillamente han decidido, empezando por Estados Unidos, han decidido que Google, que el resto no puede seguir robándoles. Eso es así de obvio. Bien, Rafael, una pregunta súper interesante. Irán denuncia que el dólar es usado para hacer terrorismo, no solo para financiar el terrorismo, sino para el terrorismo económico de devastación de países. Te pregunto varias cosas. ¿Por qué el dólar se convirtió en un arma militar? ¿El dólar se convirtió en arma militar así porque sí, por miles de factores, por algo circunstancial o por un plan maestro desde hace siglos? ¿Y a qué ideología obedece este plan maestro, por favor? Bueno, a ver, el dinero mueve el mundo y las guerras, el endeudamiento hace que un país pues se destruya. Eso mismo le pasó a España en ese imperio del que hablaba mi paisano Donostiarra, en la época del Imperio Español, que a base de guerras en Europa y de lo que hacían los piratas con los galeones españoles cargados de oro, pues mandaron a pique el Imperio Español. Entonces, bueno, pues eso mismo sigue sucediendo. Yo recomiendo que busquen ustedes las declaraciones de un economic hitman apellidado Perkins, que fue un sicario económico de la CIA que se dedicó a dar golpes de Estado como los que han pretendido dar en Siria, en Irak, en Irán lo han intentado sin conseguirlo, pero esto fue pues en los años en la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues a base de generar huelgas, contracción económica, deuda y finalmente incluso asesinando pues a Jacobo Arbenz en Guatemala, a Roldós en Ecuador, a Omar Torrijos en Panamá. En fin, esto ha sucedido siempre, no es que sea algo novedoso, y el Plan for a New American Century, el PENAC, que los sionistas neocons firmaron, creo que fue a principios del año 2001 o algunos meses antes, pues ha sido lo que han implementado en Oriente Medio y en el norte de África con todas estas revoluciones de colores, y bueno, pues ha sido el intento de imponer este orden global manejado por esta religión. Lo siento mucho por mi paisano, pero solo hay una religión en el mundo, solo hay una, que admita la usura como un derecho fundamental para los seguidores de ese Dios llamado Yahvé. Y esa
religión, eso está marcado en el Deuteronomio, ese es el poder que le da al pueblo judío para esclavizar al resto de la humanidad. Y eso es lo que a fin de cuentas se está jugando. Al final es un asunto espiritual, es un asunto religioso, es reconocernos todos como hijos de Dios, o que unos sean, digamos, los elegidos de ese Dios y tengan la capacidad, tienen la legitimidad para esclavizar al resto. Estamos en un momento histórico y voy a decir unas palabras sobre Trump que ha dicho ayer mismo. Lo vi, que seguramente habrá mucha gente que les moleste, pero son bien paradigmáticas de los momentos que estamos empezando a vivir. Ayer en una reunión con un grupo de jóvenes dijo textualmente que ellos veneran a Dios y no al Estado, queriendo decir que el Estado se está apropiando de funciones, de regulaciones que pertenecen al ámbito, digamos, de lo interior, del mundo espiritual, del mundo de la familia. Gracias. Yo creo que estamos hablando de dinero, pero al final es mucho más lo que se está jugando hoy día en el planeta. Gracias Rafael, gracias Iñaki. Ya no pude plantearte si viene algo peor donde ni dólar ni oro se resolverá. El mundo sufre de un sobreconsumo en un planeta donde los recursos no son renovables, como los peces, el océano, el aire limpio. El mundo tiene que dejar de producir y consumir. Esto provocará una guerra para reducir la población o para apropiarse de los recursos como el agua. Ahí se la dejo, hay que la conteste Iñaki y luego que nos diga su respuesta. Como un pequeño detalle, según varias teorías, el origen del símbolo del dólar, esa S con una raya que la cruza, ¿sabe de dónde proviene? Proviene del peso de México, del peso español de América en 1970 para referirse al peso hispanoamericano. Los ingleses invasores escribían la P de peso y en superíndice de la P le ponían una S, era la abreviación de Spanish. Al llegar a los años 1800 y acuñarse el dólar, solo se quedó la S del dólar. El dólar, la invasión, arrasar. Buenas noches.